Bienvenidas personas participantes de este curso para formar responsables oficiales de protección civil institucionales. Hoy vamos a revisar nuestro módulo 3, la sesión 4 de nuestro módulo 3, donde vamos a abordar los equipos y medidas de seguridad para prevenir incendios. Esto siguiendo dos normativas. De entrada, como hemos mencionado desde el principio, nuestra normativa nacional, que es la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2010. Y por otra parte, vamos a hacer referencia a un aspecto de los extintores de un estándar internacional que es de la NFPA, por sus siglas en inglés, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, en nuestros términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público, uno de los aspectos como medidas de prevención y que serían para combate del fuego en su fase inicial son los extintores portátiles. Un extintor portátil está definido dentro de nuestra norma oficial mexicana 002 como aquellos que se accionan de manera manual, es decir, necesitan la intervención, la utilización de una persona entrenada para operar estos dispositivos y bueno, son para combatir los incendios en su fase inicial. Es importante resaltar esto, los incendios tienen fases y la fase primaria que dura apenas unos segundos y que nosotros de los cuales disponemos para atacar es en la fase inicial de los incendios, sea en un lugar cerrado o confinado, lo podemos denominar, o en un lugar abierto. Los incendios evolucionan de manera muy rápida y las brigadas de protección civil necesitan reaccionar a la misma velocidad, ya que la propagación del fuego ocurre en cuestión de segundos. Debido a ello es que necesitamos extintores portátiles invariablemente en cualquier edificio destinado al servicio público y con las características particulares que tenga. ¿A qué estoy haciendo referencia? Sea centro escolar, sea espacio de oficina, sea un zoológico, sea un banco, necesitamos extintores portátiles. Para que cumplan con esta característica de ser extintor portátiles respecto a su peso, deben de ser de 20 kilogramos o menos peso para que cumplan, sean extintores portátiles. Este dispositivo de lo que contiene pues es un agente extinguidor que puede ser de 4 tipos, como vamos a ver más adelante, y el cual, bueno, es expulsado bajo presión, ¿no? Está presurizado a fin de combatir un fuego en su fase inicial o incipiente. Los extintores portátiles deben cumplir con las siguientes condiciones. 1, nosotros debemos de contar con un croquis donde tenemos señalados o ubicados dónde se encuentran estos extintores portátiles, así como otros aspectos que deberíamos de contar, como son los detectores de humo, detectores de temperatura, hidrantes, si es que llegamos a contar con ellos, gabinetes donde hay equipo de protección personal y otros dispositivos, equipo de protección personal para incendios estructurales y todos aquellos recursos con los que tenemos dentro del gabinete. Estos están localizados dentro de un croquis, un plano. Los extintores portátiles deben de coincidir con la ubicación con la que los estamos marcando en nuestros croquis. Debemos de contar con un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción cuando son inmuebles de riesgo ordinario. Recordemos que ya vimos la metodología de la norma oficial de la 002 para determinar el grado de riesgo de un incendio y teníamos dos posibles resultados, que fuera de riesgo ordinario o riesgo alto. En el primer caso, cuando es de riesgo ordinario, es requerido disponer al menos de un extintor por cada 300 metros cuadrados. Y en el caso de riesgo alto, por cada 200 metros cuadrados de superficie. Esto tiene una cierta aplicación, y por eso vamos a ver más adelante qué es por la distancia, como estamos viendo en la lámina. En la lámina lo que estamos apreciando son conforme a la clase de fuego con la que contamos dentro de nuestros inmuebles, las distancias que nos establece la 02 máximas a recorrer, es decir, del desplazamiento para llegar a un extintor y regresar con él hacia el punto donde está un fuego incipiente. Como podemos apreciar en la tabla,
tenemos que para las clases A, C y D, ya sea de riesgo ordinario o de riesgo alto, no debe de ser mayor a 23 metros el desplazamiento. Para la clase de fuego B, para el riesgo ordinario, 15 metros y correspondiente al alto, 10 metros. Y para la clase K, en ambos casos, para 10 metros. De tal manera que solamente debemos de recordar nosotros 3 distancias, 23, 15 o 10. Con una excepción que tenemos para el riesgo clase B, que si los extintores para el riesgo clase B se podrán ubicar a una distancia máxima de 15 metros siempre y cuando sean unidades móviles. Las unidades móviles son dispositivos que pesan más de 20 kilogramos, como vamos a ver adelante. Este dato, ¿para qué le sirve el responsable oficial de protección civil? Bueno, porque si bien él no va a ser, se denomina el sembrado o la distribución de los extintores, sí tiene que verificar que se cumplan estas distancias. Ya la vimos, una por superficie, 300 o 200 metros, si es riesgo ordinario y riesgo alto. Y estas distancias que estamos viendo de 23, 15 y 10 metros, dependiendo con la clase del fuego. Vamos a ver una siguiente característica de los extintores que deben de cumplir. Primero, bueno, deben de tener los extintores, todos sin excepción, deben de contar con un seguro, con un márchamo o precinto o cintillo de seguridad que puede estar foliado, puede no estar foliado. Aquí en la lámina lo estamos viendo que es de color rojo, son de plástico, son frágiles, de hecho porque deben de ser fáciles de romperse durante una emergencia o ante la aparición de un fuego inicial o la generación de un fuego inicial, deben de contarlo. Seguro, pero este seguro, que lo que hace es evitar que las manijas se presionen y se dispare el extintor con su precinto o cintillo de seguridad. Los extintores de polvo químico seco, que son con los que cuentan la mayoría de los inmuebles destinados al servicio público, tenemos de polvo químico seco. Cuando son nuevos, no traen collarín. Cuando son nuevos, pasan el primer año de su recarga, como vamos a ver. Los extintores portátiles deben de ser enviados cada año al proveedor para su eventual mantenimiento y recarga cuando así lo amerita. En este caso, los extintores de polvo químico seco invariablemente se tienen que descargar y recargar nuevamente cada año. Al primer año se les debe de colocar ya este collarín, y el collarín debe de contar con un holograma y otras características, pero trae la fecha de vigencia que acabo de mencionar, que es de un año, la cual la fecha que viene en el collarín debe de coincidir con la que viene en la etiqueta del extintor. También debe de contar con su etiqueta que debe de estar en buen estado, donde viene la razón social de nuestro proveedor, números telefónicos, llega a indicar el tipo de agente extinguidor, el peso del agente extinguidor con el que se está cargando, las instrucciones y la fecha, por supuesto, de mes y año donde se está indicando la vigencia de nuestro extintor. Los extintores de polvo químico seco también traen un manómetro. Recordemos que los manómetros sirven para medir presiones y por ende, bueno, deben de contar los extintores de polvo químico seco con esta parte y que debe de estar en buen estado. En nuestra siguiente lámina, lo que estamos viendo es un criterio de la NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos, NFPA por sus siglas en inglés, donde nos dice, si recordamos esta parte del desplazamiento de los 23 metros, 15 metros o 10 metros, bueno, donde ellos lo esquematizan, como esta imagen está tomada del estándar 10 de la NFPA, que corresponde a los extintores portátiles, donde vemos que deben de cubrir, si lo colocamos como un radio, si tomamos nuestro compás desde el punto en el centro de este círculo, colocamos el extintor, tomamos un compás y trazamos nuestro círculo completo, es el radio que alcanza a abarcar, siendo de 22.9 metros, porque aparece en el estándar de 72 pies. Al hacer la conversión salen los 22.9, es decir, los 23 metros
que nos pone para los combustibles que vimos como distancias máximas, y ese es el radio, así lo calculamos. Esto debemos de hacerlo nosotros todos al momento de estar verificando que nuestro proveedor colocó los extintores y que están abarcando esta distancia máxima. Como vemos, al cumplirse esta distancia, invariablemente lo que tenemos es que se forma también un cuadro de alcance, en donde tenemos que se alcanzan 32 metros entre las dos partes más alejadas. ¿Qué quiere decir este esquema de manera resumida? Que nosotros debemos de verificar en un círculo que el área en el que estamos abarcando no rebasa, pensando que estamos hablando de fuegos clase A, C y D, y si tenemos fuegos clase B o clase K, tenemos que calcular estos 15 metros o 10 metros. La siguiente lámina está mostrando dos ejemplos que son imágenes también tomadas del estándar NFPA 10, donde en el primer caso vemos que los extintores portátiles es un esquema, por supuesto, están colocados pensando que el inmueble o el espacio es un rectángulo y están colocando los extintores pegados a la pared. Al colocar los extintores pegados a la pared, como lo podemos apreciar, se está perdiendo la mitad, por apreciarlo, si lo queremos hacer resaltar de esta manera, se está perdiendo la mitad de la protección, del alcance que tiene este extintor, y todo aquello que vemos en color gris, como vemos en el esquema de la parte de arriba, serían áreas que quedan desprotegidas o están por afuera de estos 23 metros que tengo que yo realizar el desplazamiento, de tal manera que, bueno, no es lo más recomendable colocar extintores pegados en la pared. Si no tenemos otra opción, bueno, se van a colocar de esta manera, pero considerando que tenemos ciertas áreas que no están protegidas por el alcance del extintor portátil. Ahora bien, lo que estamos viendo en la parte de abajo es la colocación de dos extintores portátiles que están colocados sobre columnas. Esquemáticamente ahí no se ven, pero lo que estamos es que están cumples, y con el cual se están colocando los extintores portátiles y abarcamos, si podemos ver, la distancia que nos está marcando. En cualquier punto que contemos con nuestro extintor, nos está alcanzando para al interior. Cualquier distancia está cubierta para estos 23 metros, y en su caso hacer la adecuación si tenemos combustibles clase B o combustibles clase K. Muy bien, ahora en nuestra siguiente lámina vamos a ver la aplicación de estos dos criterios, por 300 metros cuadrados, 200 metros, o por las distancias de 20, 15, 23, 15 o 10 metros. Este es un plano tipo, es un esquema, de hecho es un edificio que ni siquiera existe, solamente es un esquema, y donde estamos nosotros planteando el escenario de que tiene un largo de 50 metros y una anchura de 30 metros. En todo caso, un lado es de 50 metros y del otro lado de 30 metros. ¿Dónde vamos a colocar nuestros extintores? Si nosotros colocamos nuestros extintores en las esquinas, estaríamos perdiendo o estaríamos utilizando solamente una cuarta parte de su radio de alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que no es buena idea colocar los extintores en las esquinas, y esto entendemos que en ocasiones se realiza pues por la disposición que tenemos de nuestro mobiliario, de tarimas, en fin, de la disposición interna de nuestros inmuebles, pero no es buena idea, dado que solamente estamos haciendo uso de una cuarta parte del alcance. Recordemos que necesitamos desplazarnos 23, 15 o 10 metros en áreas. Entonces, este extintor, si lo colocamos, este tercer extintor que colocamos, si lo pusiéramos solamente en esa distancia, a la mitad de los 50 metros, y quitáramos los otros extintores de las esquinas, también no sería buena idea colocarlo ahí, dado que
Si bien ya no está pegado a la pared, para podernos desplazar desde un extremo del que mide 30 metros hacia este extintor que está colocado a la mitad, tendríamos que desplazarnos 25 metros. Entonces, si bien con esta parte de inferior, el muro inferior, son los 50 metros, tiene un alcance, hacia las esquinas, piensen que es una oficina, hay que ponerse de pie, hay que salir de la oficina, hay que tomar el desplazamiento, incluso llega a ser un poco más de los 25 metros. Por lo tanto, no es buena idea colocarlos ahí. Vamos a colocar ahora 2 extintores a estas distancias. En vez de colocar solamente un extintor intermedio, vamos a colocar 2 extintores. Si lo medimos por la distancia, tenemos que hay 15 metros, este extintor me está cubriendo en un desplazamiento 15 metros, el otro extintor del otro lado 15 metros, y entre uno y otro extintor hay 20 metros, de tal manera que cualquier persona que esté en este sitio tendría que desplazarse menos de 20 metros y de este lado, pues menos 15 metros como máximo para poder llegar al extintor portátil, lo cual ya estamos cumpliendo con este acomodo del extintor de las distancias máximas. Solamente recordemos ajustarlo a 23 metros o 15 y 10 metros dependiendo del tipo de combustible. ¿Qué estamos haciendo esto? Que los responsables oficiales de Protección Civil deben de evaluar el acomodo de los extintores que realizaron nuestros proveedores para ver que se estén cumpliendo estas distancias. Vamos a cambiar la lámina para poner nuevamente nuestro esquema y vamos a empezar a sembrar nuestros extintores. Los vamos a colocar en la manera en que nosotros habíamos sugerido al inicio, de tal manera que veamos, ya habíamos visto en las líneas que colocándolos estos 4 extintores de esta manera, estamos abarcando a ambos extremos 15 metros y al interior 20 metros, con lo cual tenemos cubiertos. Y si lo vemos del lado de los 30 metros, es decir, de la manera vertical conforme al esquema como lo tenemos ahorita, pues estamos abarcando una distancia siendo los 2 extintores que no rebasan los 23 metros, ni siquiera los extremos, y tampoco entre extintor y extintor. La distancia que tenemos es mucho menor. Es una mejor opción para colocar los extintores de tal manera que estén estratégicamente colocados y se coloquen a esta distancia. Recordemos que la distancia hacemos énfasis en ella por la velocidad con la que se propagan los incendios. Tenemos que desplazarlos lo menos posible. Como ven, para el combustible clase B, que son los líquidos inflamables, la distancia es menor, 15 metros, y por ende, la distancia para llegar al extintor debe ser mucho menor, 15 metros, y en el fuego clase K, 10 metros. Ahora, vamos a poner el escenario de que, como podemos ver con el esquema, aquí en la parte superior de la lámina tenemos los cubos del elevador, que estamos pensando que hay 3 elevadores, pero que además, bueno, son las escaleras pues, que están alrededor de cualquier cubo de elevador, y tenemos también que, como es la recepción, la estamos imaginando, no es fácil para las personas que están afuera poder ingresar a donde tenemos las oficinas para poder poner un extintor, debido a que tendrían que pasar por este ingreso. De tal manera que decidimos, bajo este escenario, colocar un extintor en la parte por afuera del ingreso de la recepción, para que cualquier persona en ese espacio pueda utilizarlo si así llega a ser requerido. Pensemos también que estamos agregando ahora un cuarto de fotocopiado o impresión, donde tenemos, bueno, ya un riesgo eléctrico identificado y por ende, pues es un riesgo específico de incendio, el riesgo eléctrico que tenemos ahí. Y el riesgo eléctrico, como ven ahorita estamos colocando en la imagen extintores de polvo químico seco. Como es el cuarto de fotocopiado e impresión, es equipo electrónico, podemos utilizar de polvo químico seco, pero recordemos que si bien el polvo químico seco es un excelente agente extinguidor, pues es un extinguidor que denominamos sucio. ¿Qué es esto? Que es muy efectivo, pero deja mucho, es polvo, deja un residuo. Quienes han tenido oportunidad de disparar
un extintor de PQS, verán que la cantidad de polvo nube que queda en un lugar es mucha. ¿Y cuál es el resultado finalmente con este equipo? Que se va a echar a perder. O sea, se va a apagar, evitamos un incendio efectivamente, pero lo echamos a perder. ¿Qué preferimos entonces nosotros? Colocar mejor en estos espacios extintores de dióxido de carbono, y aquí agregué ya otro sitio que es el site, y entonces por fuera, no por dentro, por fuera de estos espacios decidimos colocar para el riesgo específico que es de riesgo eléctrico extintores de dióxido de carbono, pero los agregamos pensando en proteger estos equipos del polvo químico seco. Muy bien. Ahora tenemos un espacio más. Con esto estamos teniendo básicamente cubierta bien nuestras áreas, pero nos faltarían dos espacios que son hacia los laterales, de tal manera que si nosotros colocamos dos extintores adicionales, estaríamos cubriendo las distancias. ¿Qué estoy diciendo? Colocando 4 extintores portátiles, estaríamos cubriendo, y pensando que esta oficina fuera de riesgo alto, ¿no? Pues bueno, colocando nuestros 4 extintores portátiles de riesgo ordinario, estaríamos abarcando casi lo que nos está pidiendo de los 300 metros cuadrados por un extintor por cada 300 metros cuadrados. Si hacemos nosotros el cálculo, estamos viendo que la base es de 50 metros por los 30 metros de arriba, pues son 1500 metros cuadrados. Entonces necesitamos para cubrir por área, necesitaríamos por lo menos 5 extintores para cubrir por área pensando en un riesgo ordinario. 5 extintores. Pero si bien eso está cumpliendo este criterio, no ayuda a cumplir el del desplazamiento, porque dado que son oficinas, tenemos pasillos, es decir, tendríamos que atravesar la pared para poder llegar de manera directa a donde está el fuego, ir por el extintor y regresar a donde tenemos el fuego. Por eso es que este criterio, si bien nos lo establece la 002, hay que ver si las características particulares, es decir, el layout, como tenemos el acomodo de nuestras oficinas, se facilita, aparte de esto de los 300 metros cuadrados, el desplazamiento de los 23, 15 o 10 metros, de tal manera que con los extintores como los tenemos colocados ahorita, estamos cumpliendo perfectamente tanto por metros cuadrados como por el desplazamiento, y con 2 riesgos específicos. Muy bien, ahora ya que vimos la disposición o el acomodo, el sembrado de nuestros extintores para cumplir por área o por distancias a recorrer, vamos a ver otros requisitos que deben de observar ustedes como futuros responsables oficiales de protección civil, que los extintores deben de estar colocados, como vemos en la lámina, a no más, desde su parte más alta, a no más de 1.5 metros, es decir, pueden estar más abajo, pero no más arriba. Esto es para que cualquier persona, ¿no?, con la constitución física que tenga o estatura que tenga, pueda fácilmente tomar un extintor y accionarlo. Debemos de protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento, sobre todo cuando los extintores están colocados en espacios abiertos, como en estacionamientos o en azoteas, por las condiciones del sol, del viento, del polvo. Para ello existen, como estamos viendo en la lámina, pues bolsas que se colocan, no llevan absolutamente nada, es una bolsa que se coloca, que para los extintores de polvo incluso tiene un espacio que está cubierto por plástico para que podamos observar la presión del manómetro, y que es muy fácil retirar. También existen en el mercado botes tipo cenicero, que bueno, para los extintores de dióxido de carbono de cierto peso, una particularidad en nuestra apreciación personal es que llegan a ser un poco difíciles de sacar el extintor de dióxido de carbono de cierto tamaño, pero que para los extintores de polvo químico seco, por ejemplo, de 4.5 kilogramos, funcionan bien, ¿no? Solamente hay que revisar, las personas suelen confundirlos con bote de basura,
y hay que, durante la inspección que realizamos de nuestros extintores, las cuales deben de ser mensuales, conforme a la norma 002, la inspección de los extintores tiene que realizarse de manera mensual. Muy bien, pero esto, los dos elementos que acabamos de mencionar, es para protegerlos de condiciones ambientales si es necesario. El extintor debe de estar en un lugar visible, no debe de estar obstruido, debe de ser de fácil acceso, es decir, no debería tener yo que hacer ninguna acción adicional para poder coger un extintor. Deben de estar señalizados, por supuesto, de conformidad con lo que establece la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de la 003 de la Secretaría de Gobernación o las que sustituyan en las que tenemos ahorita vigentes. Deben de tener, como ya mencionaba yo al inicio, un sello o precinto o fleje, cintillo, precinto de seguridad que no debe de estar roto. Si no cuenta con ello, no podemos garantizar que ese extintor no haya sido utilizado y en todo caso tiene que reemplazarse ese cintillo o precinto de seguridad. Para el caso de los extintores que cuentan con él, como es el de polvo químico seco, el extintor, el manómetro me indica la presión y tengo que verificar, como estamos viendo en la lámina, que tiene un segmento de color verde, como si fuera, si imaginamos la carátula de un reloj de manecillas, pues está entre las 11:30 y las 12:30. Esta aguja, que regularmente siempre es de color amarillo, debe de estar dentro de este segmento verde. Si así está, nos indica que el extintor tiene buena presión. Si está un poco más cargado, como vemos aquí en la lámina hacia la derecha, lo cual es incorrecto, quiere decir que al momento de realizarse la carga se realizó se cargó con más presión con la que el extintor debe de contar, y lo cual es incorrecto. Y si está hacia el lado izquierdo, fuera del segmento verde que estamos viendo, nos indica que el extintor ha perdido presión y en todo caso debe de ser enviado al proveedor o retirado, sustituido para eventualmente ser mandado al proveedor para la revisión del mismo. Y además debe tener la capacidad en kilogramos indicada por el fabricante en la etiqueta. Los extintores, pues evidentemente tenemos que inspeccionar que no hayan sido activados. Esto sería ver que cuenten con su seguro, que tengan su cintillo de seguridad, porque un extintor, aunque se haya realizado un solo disparo, tiene que ser mandado a recarga. No puede realizar su disparo y volverse a colocar en su sitio. Aunque se haya realizado solamente uno, es candidato este extintor a que se mande a la recarga con nuestro proveedor. En el caso de las unidades móviles, que es como la que estamos viendo en la imagen, estas unidades móviles son de más de 20 kilogramos y ya no están pensadas para cargarse solo con las manos, sino necesitan un auxiliar, y este auxiliar invariablemente tiene llantas. Tenemos que verificar que las ruedas, las llantas de los extintores, estén en buen estado. Como vemos en esta otra lámina, sobre el estado físico, pues que no haya daños físicos evidentes, como la corrosión, que se perdió presión, obstrucción, golpes que tengan datos de oxidación o deformaciones graves en los extintores, que no haya roturas, desprendimientos, tanto de todas las partes del extintor, como podemos apreciar en la lámina. En la imagen que estamos viendo en la izquierda, la manguera está pues prácticamente rota, ¿no? De lo que le conecta, de la parte de metal que conecta hacia el extintor, hacia la parte de plásticos, que la denominemos así, está rota. En la siguiente imagen que vemos hacia la derecha, esta manguera tiene fisuras, está quebrada la manguera. Eso representa condiciones de no seguridad. Y bueno, las imágenes que estamos viendo en la derecha pues son de completa corrosión, ¿no? Extintores que no tienen ninguna garantía de buen funcionamiento y que además representan condiciones de seguridad. Cambiamos de lámina y vemos que la etiqueta de los extintores portátiles debe de estar en buen estado, debe ser legible, no tener alteraciones. Y los extintores portátiles cada 5 años necesitan
o nuestro proveedor va a realizar, el ROPC debe de saberlo, los extintores cada 5 años se les va a realizar el proveedor algo que se llama prueba hidrostática. ¿Qué es esto? Verificar que el contenedor siga en condiciones de seguir operando, o sea, porque está bajo presión, sin que represente un riesgo de ningún tipo de riesgo en la operación de nuestros extintores. Y en esto lo que se hace es colocar una placa o también dar golpes, ¿no? Es decir, sellar, hacer un golpe de tal manera que queden grabados números en la placa, sobre el extintor directo, indicándonos el mes y el año en que se realizó la prueba hidrostática. Esto conforme a la norma oficial mexicana, la 106 de la SSFI 2017 o la que sustituye en su caso. Y aquí, bueno, en la etiqueta también debe de venir especificado el mes y el año del último servicio de mantenimiento realizado, que es parte de lo que nosotros verificamos o revisamos en nuestros extintores portátiles. Cambiamos de lámina. En nuestra siguiente lámina lo que estamos viendo es que cuente con nuestro collarín, que ya habíamos mencionado al inicio y que repetimos, cuando son nuevos no traen collarín. Este collarín se coloca a partir de la primera recarga. Debemos de verificar que en buen estado, que traiga su holograma, que traiga el mes y año de la recarga y que esta fecha de mes y año coincida con la fecha que viene en la etiqueta, que también la razón social, los datos completos del proveedor, los que aparecen en el collarín coincidan con los que vienen en la etiqueta. Muy bien, vamos a cambiar ahora de lámina porque vamos a cambiar de tema. Hasta ahorita hablamos de los de los extintores portátiles y bueno, ustedes todos los presentes, las personas presentes que están tomando este curso, ya tomaron su curso básico de prevención y combate de extinción de incendios, donde vimos los tipos de extintores, los tipos de agentes y cómo funciona cada tipo de agente. Por ende, ya no vamos a repetir esta parte, solo vimos el cumplimiento con lo que deben de cumplir los extintores y la forma en que deben de estar colocados o la mejor manera de distribución de los extintores portátiles. Vamos a hablar ahora de los detectores de humo y las alarmas contra incendios. Los detectores de humo o de temperatura o otro tipo de detectores que tengamos son sistemas que idealmente deben de ser automáticos. ¿Qué estamos diciendo? En algunas tiendas se venden detectores de humo que funcionan a bases de baterías, pues baterías AA o de 9 voltios, de algún otro tipo de batería, y que están pensados más bien para inmuebles, para negocios pequeños o para la casa. Para los edificios, estos detectores de humo, lo correcto es que estén a través de un sistema que está conectado de hecho, de entrada se alimentan con la energía eléctrica que forma todo el sistema del inmueble y que además están colocados ya con ingeniería contra incendios. Es decir, no voy a la tienda yo y lo coloco, sino vienen equipos de ingenieros a realizar su colocación, de técnicos ingenieros a realizar la colocación, porque además están conectados a una central interna del edificio, que es donde tenemos el control de todos los detectores de humo, y donde en este control o este panel de control se visualiza cuando lo colocan los técnicos al extintor. Por ejemplo, desde este momento, en esta aula donde yo estoy grabando, aparecería como sala de capacitación, segundo piso. Es decir, que al activarse este detector de humo, en nuestro panel de control debe de aparecer que es el detector de humo que está en la sala de capacitación en el segundo piso o en el espacio donde estén colocados. Cambiamos la lámina y vemos que debe de haber al menos un detector de humo o de calor en los espacios públicos del inmueble, conforme al análisis de riesgos inicial que nosotros realizamos. Recuerden que es con lo que empezamos, de lo primero que realizamos, el análisis de riesgos interiores y exteriores. Debe de haber al menos un detector de humo o de calor en las áreas destinadas a la administración y dirección, conforme a nuestro análisis de riesgo,
así como en las áreas de mantenimiento y principalmente en el almacén, donde tenemos almacenamiento de materiales peligrosos o donde tenemos sitios donde se genera mucho calor, como los cuartos de fotocopiado o el site. Ahí debemos de tener colocados detectores de humo. Eso es lo particular. Ahora vamos a hablar sobre otro elemento de la prevención contra incendios, que es el retardante al fuego. Este retardante al fuego, bueno, pues es una sustancia con ciertas características químicas que evita que retarda para los materiales combustibles sólidos, que ese punto de ignición que particularmente cada uno tiene sea retardado algunos minutos para evitar la propagación o para que los brigadistas reaccionen y se realicen acciones de ataque con extintores portátiles en los fuegos incipientes. Esto está normado igual como todo lo que estamos viendo en esta sesión por la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y corresponde a los inmuebles que tienen afluencia masiva, como lo define. Y este retardante al fuego se aplica en alfombras, en cortinas, si es que se cuenta con ellas, en escritorios, en sillas, es decir, en todos aquellos combustibles susceptibles de prenderse, y de esta aplicación no debe de rebasar los 2 años, es decir, que cada 2 años deberíamos de estar aplicando este retardante al fuego. Muy bien, hasta ahora en esta primera parte vamos a terminar, con esto vamos a finalizar nuestra parte general de la inspección, porque la segunda, que es de esta misma sesión para los equipos y medidas de seguridad para prevenir incendios, los formatos. Por estos formatos los vamos a ir viendo cada uno de ellos en particular y cómo sugerimos que es el llenado. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México.